Agradecemos la invitación de la Feria del Libro de La Rioja. En una oportunidad pude participar presencialmente en un predio hermoso. Ahora lo tenemos que hacer de manera virtual para presentar nuestro libro, una historia de amor y fidelidad que escribimos a la Virgen del Valle. Así que voy a intentar contar brevemente la génesis de este libro. El 12 de abril de 1916, el obispo de Catamarca, Monseñor Piedrabuena, Bernabé Piedrabuena, que era el primer obispo de Catamarca, lo había nombrado en el 1914 al padre Antonio Larruy, que es considerado el padre de la historiografía argentina, un sacerdote lurdista que hacía una historia de manera así crítica y científica. Lo comisionó para escribir sobre la Virgen del Valle, y el 12 de abril de 1916 publicó Historia de Nuestra Señora del Valle, y ese libro fue como la matriz de otros libros, entre ellos el muy conocido Historia Popular de la Virgen del Valle del padre Miranda. Invitados entonces a ayornar este libro por la editorial Guadalupe, que había publicado la Historia Popular de la Virgen del Valle, nosotros, con ocasión de los 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen del Valle, cumpliéndose este año un año mariano nacional decretado por la Conferencia Episcopal Argentina para todo el país, quisimos hacer nuestro aporte con una historia crítica, con una historia interdisciplinar. El padre Larruy decía que para escribir sobre la Virgen del Valle había que ser teólogo e historiador. En el siglo pasado, y los enciclopedistas y eruditos del siglo XVIII podían jactarse de tener esa condición. Hoy, con la alta especialización que hay en cada ciencia y también con toda la información que circula en Internet, nosotros hemos preferido conformar un equipo disciplinar ateniéndonos cada uno al campo del conocimiento. Y de esa manera conformamos un equipo con el historiador Marcelo Gersani, que va a hablar luego de mí sobre su capítulo, que es el capítulo propiamente histórico, el Magíster, Marcelo Gersani Oviedo. Entonces hablamos que él iba a hacer el rol de historiador y yo iba a trabajar el aspecto de teólogo. Y de esa manera sumamos después otros actores con sugerencia del editorial y conformamos, gracias a Dios, un buen equipo, trabajando muchas de las veces virtualmente por las distancias y los tiempos, y luego armonizamos con la editorial que tiene su sede en Buenos Aires y pudimos editar este libro, que lo hemos presentado en diciembre del año pasado y que con ocasión de la pandemia nos han quedado muchos ejemplares en las cajas, a pesar de haber vendido casi la mitad ya de la edición. Bueno, ¿cuál es el equipo que hemos trabajado y le hemos titulado Una historia de amor y fidelidad? Porque son 400 años, dice así el subtítulo, de Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción del Valle, presencia de Dios que acompaña el peregrinar de sus hijos. Trabajando en equipo quedó el libro de este modo. Obviamente yo he coordinado la redacción del libro para darle una cierta unidad, pero siempre respetando después en cada artículo toda la originalidad y el campo del saber de cada uno de los autores. Bueno, hicimos un prólogo, obviamente una dedicatoria que nos ha dedicado el obispo de Catamarca, y una introducción donde explicamos el sentido de cada capítulo del libro. Y luego viene el primer capítulo, es sobre la piedad popular, una aproximación desde el noroeste argentino. Y esto lo escribió Monseñor José Demetrio Jiménez, que era obispo de Cafayate. Quiero hacer memoria de él, memoria agradecida. Lo escribió el año pasado, lo terminó de escribir en mayo, ya enfermo de cáncer, y falleció el año pasado en octubre. No pudo ver a luz este libro. Es un capítulo fantástico. Es un análisis, lo recomiendo, de piedad popular en el noroeste argentino desde el aspecto antropológico, un estudio profundo. Monseñor Demetrio tenía 2 doctorados, un doctorado civil por la Universidad de Comiglia en filosofía y un doctorado en filosofía por la Universidad Lateranense de Roma. Con todos estos conocimientos y esta
digamos, forma mentis filosófica, él aborda la piedad popular con mucha autoridad antropológica, rescatando la piedad de los aborígenes y esta síntesis que se logra en la Virgen del Valle. Luego tenemos un capítulo sobre la imagen de la pura y limpia concepción, porque propiamente el culto es en torno a una imagen, y eso lo escribió un sacerdote de Catamarca, el padre Gustavo Molas, que trabajó mucho ese tema, diríamos más bien desde el arte, ¿no? Desde una filosofía de la estética. El tercer capítulo, que es el capítulo central, lo escribe el magíster Marcelo Ariel Gersani Oviedo, aportes para una historia de la devoción a la Inmaculada Concepción del Valle, que él lo presentará mejor, pero creo que tiene dos, a mi gusto, a mi modo de ver, dos detalles muy interesantes. Primero, toda la bibliografía que se aporta, y segundo, esta perspectiva de analizar la devoción a la Inmaculada Concepción desde la perspectiva, digamos, de la corona española, o sea, un análisis histórico científico. El cuarto capítulo lo he escrito yo, que soy Oscar Alfredo Tapia, sacerdote de la diócesis de Catamarca. Como mi especialidad es la teología bíblica, pude hacer una licenciatura en Jerusalén, entonces deseábamos hacer un aporte bíblico, teológico, a la devoción de la Virgen del Valle. Entonces también es a modo de ensayo, y nos habíamos puesto como premisa colocar toda la bibliografía de tal manera que se pueda hacer el avance. Lo nuestro es un aporte condicionado al tiempo, a nuestros conocimientos, a nuestros límites, y deseábamos dejar esto, también está consignado en el libro. Finalmente, bueno, una conclusión que resume todo esto. Pero allí no se termina el libro, porque como era un libro con criterios modernos, con criterios, digamos, para nuestro tiempo, nosotros quisimos, con el equipo, acompañar el libro con imágenes y sonido. Para las imágenes nos colaboró un sacerdote de Catamarca, el licenciado Marcelo Amaya. Hermosa la selección de las imágenes. Nosotros hacemos un poco acá turismo de Catamarca, y para todos los fieles, devotos, peregrinos que visitan a la Virgen, que es patrona nacional del turismo. Y un grupo folclórico de Catamarca, muy reconocido, de larga trayectoria, Americanta, había realizado una cantata a la Virgen del Valle, con 11 temas, con los distintos ritmos, chayas, vidalas, samba, chamamé, chacarera. Hermosa la cantata. Trabajaron ellos 1 o 2 años sobre esta cantata a la Virgen, y la incorporamos. Así que incorporamos la letra al libro. Queríamos incorporar en la solapa un pendrive, pero se encarecía, de tal manera que solo pudimos incorporar las letras de todas las canciones con el link correspondiente para entrar a los canales de internet y poder escuchar las interpretaciones. Bueno, ese pretende ser nuestro aporte en el año mariano. Esperemos que sea útil, un trabajo interdisciplinar. Estamos agradecidos al equipo que logramos conformar y trabajar de una manera multidisciplinar, interdisciplinar, y agradecer a la editorial, que es la editorial Guadalupe, que depende del Verbo Divino, que tienen una editorial internacional, por la alta calidad del papel, de la producción, de la diagramación. Esperamos que sea de su agrado, que lo puedan adquirir, que lo divulguen. Es nuestro homenaje a la Virgen del Valle. Marcelo, el magíster Marcelo Gersani Oviedo, les va a explicar precisamente la parte histórica, científica. Un placer que tengamos una excelente feria del libro, y que en este tiempo de pandemia, que tenemos tiempos para leer, podamos aprovechar los buenos, nuevos y clásicos libros. Agradecemos la invitación de la organización de la Feria del Libro de La Rioja para participar de esta edición. Como bien lo explicó el padre Oscar Tapia, en esta oportunidad estamos presentando el libro Una historia de amor y fidelidad, donde, como también lo dijo el padre Oscar, me ha tocado participar con la elaboración de un artículo dedicado a la historia de la Virgen del Valle. Es decir, pretendemos realizar un aporte para el estudio de la devoción a la imagen de la Virgen del Valle,
consideramos que en la devoción a la imagen se sustenta gran parte de la historia que rodea a esta imagen. Abordamos algunos puntos que entendemos que son significativos a la hora de entender este conocimiento histórico que rodea a la imagen, y lo vinculamos también con los distintos espacios geográficos relacionados con la misma, como por ejemplo la gruta de Choya, la población del Valle, donde actualmente se encuentra la ermita en San Isidro, en Valle Viejo, y también lógicamente la Catedral Basílica, antigua iglesia matriz, donde actualmente se encuentra la imagen. Tomamos aspectos donde la devoción queda claramente manifestada. De hecho, la Catedral Basílica es punto de peregrinación, por eso es santuario, y en este sentido es bueno pensar y repensar esta historia de la devoción en un marco regional. Un concepto también importante a tener en cuenta es comprender el hecho de que la devoción a la Inmaculada Concepción, la Virgen del Valle es una Inmaculada, está contenida esta devoción en el marco de una política por parte de la corona española. Es decir, es interesante pensarnos y repensarnos dentro también de un contexto internacional. En este sentido también, pensando en esto que hablamos de la historia regional de la devoción, pensar que en 1640 está documentado la llegada de un peregrino desde La Rioja, Bernardo Ordóñez de Villaquirán, a quien la historia considera el primer peregrino documentado. Tocamos así otros temas en este trabajo, por ejemplo, los juramentos que se dan desde el siglo XVII hasta el siglo XX a la imagen de la Virgen del Valle, como así también la historia del cabildo, de la cofradía, de la Inmaculada Concepción, es decir, el poder civil y el poder eclesiástico vinculados, y algunos puntos, sobre todo más cercanos en el tiempo, como por ejemplo la coronación de la imagen de la Virgen. En este punto entendemos que la coronación de la imagen de la Virgen del Valle marca un antes y un después en el estudio de la historia de la devoción. Hasta ese momento la Virgen del Valle tenía las fiestas de diciembre, que son las fiestas históricas del 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción, y a partir de la coronación, el 12 de abril de 1891, se inician las dos fiestas de la Virgen, las que actualmente conocemos, las fiestas de abril y las fiestas de diciembre. Pensamos que las fiestas de abril son las fiestas por excelencia propias de la Virgen del Valle, es decir, recordamos, son las fiestas catamarqueñas de la Virgen, ¿no? Entonces es también interesante pensar que a medida que pasaban los años y se recordaban las bodas de plata, las bodas de oro, el centenario de la coronación, la iglesia y el pueblo de Catamarca y el pueblo de la nación argentina han hecho regalos valiosos a la Virgen, ¿no? En distintos momentos, como el camarín de la Virgen, el templete que está en la gruta, el altar mayor de la catedral, es decir, en distintos, incluso obras bibliográficas importantes, como por ejemplo la historia de la Virgen del Valle, del padre Antonio Larruy, anteriormente también un antecedente significativo de la historia de la Virgen del Valle de Samuel Lafone Quevedo, es decir, hay una larga tradición de investigaciones históricas referidas a este tema, y en esta oportunidad, y a 400 años del encuentro de la imagen, realizamos este pequeño aporte en pos de avanzar en el conocimiento de la historia de la devoción, es decir, pensando siempre que la historia de la imagen de la Virgen está relacionada directamente con la historia de la devoción, de ese sentimiento que generó alrededor de la propia imagen, y que arranca allá por principios del siglo XVII en la casa de Manuel de Salazar. Así que bueno, de esta manera presentamos este artículo dentro de este libro al que se refirió de manera general el padre Oscar Tapia. Agradecemos la oportunidad que nos brinda la Feria del Libro de La Rioja, y pensamos que en este año de los 400 años del recuerdo, recordando el hallazgo de la imagen, es una buena oportunidad para pensar y repensar esta historia que es tan cara a los sentimientos del pueblo de Catamarca. Muchísimas gracias.